Misterios de la Tierra. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y posee una de las mejores compilaciones de relatos históricos que existe. Llena de registros de las primeras dinastías, guerras, tradiciones y arquitectura antigua, China posee uno de los lugares arqueológicos más increíbles del mundo. Desde la época de los legendarios viajeros que abrieron rutas comerciales entre Oriente y Occidente, investigadores y científicos han estado intrigados por los misterios de esta cultura milenaria. Es el caso de una de las más conocidas e intrigantes estructuras del mundo, la Gran Muralla China. Construida en el siglo II antes de la Era Común, este inigualable monumento de estrategia y proeza militar simboliza la magnificencia de la cultura china. Es una de las estructuras más famosas del mundo creadas por el hombre, cuyo principio y fin aún son un gran misterio. Además, en 1974, agricultores de la provincia de Shanxi, en China, desenterraron por accidente uno de los tesoros arqueológicos más fascinantes nunca antes visto: un ejército de guerreros de terracota en tamaño real. Son los guardianes de la legendaria tumba del primer emperador de China. Lo increíble de estos guerreros de piedra es que han cumplido con su deber durante miles de años. Sin embargo, hasta la actualidad, ninguna persona ha tenido acceso a esta tumba ancestral. ¿Qué es lo que estos guerreros han vigilado de cerca durante tantos años? ¿Serán los científicos capaces de entrar al mausoleo y descifrar sus secretos? Y por último, nada evoca más misterio que la ciudad prohibida. El último complejo palaciego donde vivió el emperador es también la principal atracción turística de Pekín. ¿Cómo fue que construyeron tal fortaleza? Descubrimientos recientes han revelado el uso de ingeniosos sistemas de transporte desconocidos para otras civilizaciones. Acompáñanos a lo largo de este episodio de Misterios de la Tierra y descubre algunos de los enigmas históricos más fascinantes, pues asumiremos el desafío de descifrar los misterios de China. La Gran Muralla China, considerada la estructura militar más grande del mundo, la Gran Muralla China ha cautivado a mucha gente durante siglos, ha trascendido imperios y ha sobrevivido revoluciones. El propósito de la Gran Muralla era proteger a China de ataques externos, pero también resguardar su cultura de la influencia extranjera. Con la construcción de la muralla, los chinos trataban de hacer desaparecer sus más grandes miedos. ¿Pero impidieron que sus enemigos se acercaran? Más que una simple muralla, la Gran Muralla es un complejo sistema de protección con una serie de cercas, torres, fortalezas, caminos y puertos magníficos. Luego de los recientes descubrimientos de algunas secciones desconocidas de la muralla, los investigadores siguen trabajando en la exploración de la estructura en toda su extensión. Las primeras referencias de lo que conocemos como la Gran Muralla China datan del siglo III a.C., bajo el mando de Qin Shi Huang, el legendario primer emperador de China. El mayor logro de Qin fue la unificación del país. Visualizaba la conexión de fortificación para proporcionarle a la nación un sistema de defensa contra posibles invasores del norte. Qin Shi Huang utilizó los restos de antiguas estructuras y muros para materializar su idea de una gran estructura de protección. Las dinastías siguientes prestaron especial atención a la expansión de este sistema, que se tornó cada vez más complejo. Sin embargo, la Gran Muralla sería incapaz de detener el avance de uno de los conquistadores más temidos del mundo antiguo. En el siglo XIII, los mongoles, liderados por el legendario Genghis Khan, invadieron el norte de China y vencieron toda resistencia militar,
y todos los obstáculos presentados en la muralla. Era el principio del dominio mongol en China. Para 1279, uno de los sucesores de Gengis Khan, el legendario Kublai Khan, venció a quienes se opusieron y el país entero quedó bajo su dominio. Años después, cuando los gobernantes de la dinastía Ming recuperaron el control del territorio chino, estaban convencidos de que el desarrollo y mantenimiento de la Gran Muralla era un componente vital para una estrategia de defensa nacional. Por esta razón, muchas estructuras que vemos hoy en día fueron construidas durante ese periodo. Más adelante, con la dinastía Qin, que gobernó desde el siglo XVII hasta principios de 1900, la política exterior del país cambió de forma considerable. Como ya no era una estructura de defensa importante, la Gran Muralla fue descuidada. Al dejar de ser un recurso militar, la muralla estaba a punto de desaparecer. Pero ¿cómo sobrevivió la estructura hasta ahora? El desarrollo de la muralla involucró el uso de diferentes materiales. En principio fue tapia, luego ladrillos y piedras. A través de los siglos, los constructores emplearon diferentes técnicas, algo en común con muchas construcciones de la misma era. Aunque un estudio reciente llevado a cabo por Binjian Yan de la Universidad Zhejiang en China confirmó el uso de un ingrediente muy peculiar. El mortero que mantiene unidas las extensas áreas de la Gran Muralla es una mezcla de caliza en polvo y sopa de arroz pegajoso. De hecho, es la primera tecnología de mezcla inorgánica-orgánica que se extiende por el mundo. El uso del arroz entra en perfecta armonía por ser un elemento vital en la cultura china. Pero aún no contestamos la pregunta: ¿cuánto tiempo tiene la Gran Muralla china? La inmensidad de la muralla es inigualable. Los investigadores continúan aprendiendo más acerca de su composición y su construcción. Aún siguen descubriendo y explorando las nuevas secciones. Medir una estructura de esta proporción requiere de una exploración del terreno, además de sofisticados recursos de tomas aéreas. Una medición arqueológica, publicada en 2012 por Xinhua, la agencia de noticias oficial china, dio un estimado de la longitud de la muralla de 21.196,18 kilómetros, más del doble del estimado anterior. Esa es más de 3 veces la longitud del Nilo, el río más largo del mundo. En 2015, un grupo de arqueólogos liderado por Xu Xinhua, reconocido investigador de la Gran Muralla, descubrió ruinas de 9 secciones que se desconocían de la muralla, las cuales abarcaban 10 kilómetros y datan de hace más de 2000 años. Los expertos dicen que estos nuevos hallazgos en el noroeste del país podrían remontarse al primer emperador de China. El descubrimiento sustenta la teoría de que el emperador Qin ordenó que la construcción de la muralla comenzara en la provincia de Gansu para impedirles a los invasores cruzar el río Amarillo. Hasta los momentos, los documentos históricos sugieren que el emperador Qin Shi Huang fue un estratega visionario. El descubrimiento muestra evidencia física de que el emperador ordenó la construcción de la Gran Muralla y que el amplio alcance de su dinastía puede trazarse ahora por primera vez. La Gran Muralla ha sobrevivido invasiones y terremotos. Es considerada un ejemplar de la arquitectura y tecnología de la antigua China. Por ahora, el mayor desafío para preservarla no es el desgaste natural, sino los más de 10 millones de personas que la visitan cada año. ¿Estará en capacidad la Gran Muralla de resistir el impacto del turismo en masa? ¿Habremos visto la Gran Muralla en su totalidad? ¿O existe aún más por descubrir? Misterios de la Tierra. Tumba de Qin Shi Huang. En marzo de 1974, 3 agricultores de la provincia de Shanxi estaban cavando hoyos con la esperanza de encontrar agua. De pronto, hallaron piezas de alfarería de terracota partida. Continuaron excavando y lo siguiente que encontraron
fue una estatua sin cabeza, luego un torso, una pierna y la cabeza faltante. Las noticias de esos hallazgos se difundieron rápido y unas semanas después, un equipo de arqueólogos empezó a excavar el sitio. Unos meses después, habían desenterrado un ejército completo, cientos de guerreros, con un vestuario imponente y listos para el combate. ¿Cuál es el significado de este lugar? ¿Cuál era el propósito de estas estatuas? El lugar fue identificado como el último sitio de descanso del emperador Qin Shi Huang. Luego de unificar China y edificar la Gran Muralla, también quiso construir un lugar especial para su transición hacia el más allá. En las últimas décadas, los arqueólogos han desenterrado más de 2.000 guerreros, pero imágenes satelitales sugieren que hay un total de aproximadamente 8.000. Cada soldado se diferencia del otro, desde el uniforme hasta la expresión facial, las armas, los caballos y cuadriga. Se cuidó cada detalle. Los guerreros de terracota fueron originalmente equipados con armas letales de bronce con hojas afiladas. Aproximadamente 40.000 flechas y cientos de otros tipos de armas han sido encontrados en la obra. ¿Por qué están tan bien hechos y armados? ¿Cuál era su propósito? Según la tradición ancestral, los soldados tienen el propósito de proteger al primer emperador de China en el más allá. Pero para nosotros, el ejército de estatuas es una oportunidad para entender la organización militar en China en la época de su unión, en el año 221 a.C. Qin Shi Huang quería proteger China de los bárbaros, quienes podían llegar desde cualquier dirección. Por esta razón, el ejército está en el exterior de la tumba. A pesar de que los soldados de piedra fueron construidos para proteger al emperador en el más allá, también es su deber defender a China de sus enemigos. Los investigadores pudieron no haber descifrado el uso y propósito del ejército de terracota, pero estos descubrimientos abren muchos más interrogantes. El primero, ¿por qué Qin Shi Huang estaba tan obsesionado con el más allá? Según la leyenda, Qin era tan poderoso que probaría cualquier método para vivir por siempre. Por esta razón, envió a Su Fu, el hechicero de la corte, a una expedición hacia el este, en busca del legendario elixir de la vida. Era un líquido que garantizaba juventud eterna a aquellos que lo ingirieran, un pensamiento común para muchas civilizaciones. Pero Su Fu y sus compañeros nunca regresaron. Se cree que no encontraron nada y tuvieron miedo de volver con las manos vacías. Qin sobrevivió a 3 intentos de asesinato y comenzó a desconfiar mucho de su séquito. Según fuentes oficiales, murió en 210 a.C. por causas naturales. Qin fue enterrado en un recinto gigantesco, creado conforme al patrón simbólico del cosmos. Este fue el lugar que los arqueólogos descubrieron en 1974. ¿Consiguieron los guerreros de terracota garantizar la supervivencia de la dinastía Qin? La respuesta es no. Su hijo y sucesor, el joven Shimer Shi, fue derrocado 4 años después. Sin embargo, el ejército ha logrado proteger los restos del emperador. En la actualidad, nadie ha entrado a su tumba, a pesar de conocer su ubicación exacta. Escrituras y obras antiguas hacen referencia a grandes peligros e insinúan que la tumba podía estar rodeada de ríos de mercurio, una sustancia que los antiguos chinos creían que garantizaba inmortalidad, pero en realidad podría ser peligrosa para los exploradores. Pruebas recientes indican que el lugar posee altos niveles inusuales de mercurio, lo que lleva a muchos a pensar que son ciertas las leyendas sobre lo que rodea la tumba. No obstante, además del peligro, la razón principal por la que aún no se ha explorado la tumba es la escasa tecnología. Exponer las frágiles piezas a la luz y el aire puede causar un daño irreparable. Por esta razón, los arqueólogos y el gobierno chino adoptaron una posición firme de no entrar en la tumba hasta que no exista la tecnología y una estrategia ideal. Hasta ahora, los arqueólogos están usando la teledetección para obtener nueva información a distancia y han encontrado un aposento subterráneo que podría ser la tumba del emperador.
Se desconoce por cuánto tiempo serán un misterio la tumba y sus grandes tesoros, o si algún día expondremos cualquiera de estos secretos chinos ancestrales. El legado de Qin estaba destinado a vivir por siempre, así que no es sorpresa que haya requerido ser recordado con un enorme monumento, con más de 600 obras esparcidas a lo largo de unos 60 kilómetros cuadrados, cuyo diseño emulaba el planeamiento urbano de la capital, Xianyang. Estos soldados constituyen no solo un hito en el contexto de China, sino también un interesante trabajo artístico. El Imperio Qin no vivió 1000 generaciones, pero su mausoleo es uno de los mayores patrimonios de China y un sorprendente testimonio del esplendor del país. Entretanto, los guerreros continúan protegiendo la tumba, a la espera de una tecnología para avanzar y ayudarnos a develar algunos secretos milenarios. Misterios de la Tierra. La Ciudad Prohibida. Una de las principales atracciones turísticas de Pekín es la Ciudad Prohibida, a la cual acuden decenas de miles de personas a diario, pero no todos saben los secretos que ha guardado por siglos, los cuales se basan en una intriga familiar. A principios del siglo XV, Yu Di, el cuarto hijo del emperador Hongwu, dirigió una rebelión en contra de su sobrino, un quinceañero inexperto que había sido electo como sucesor de su padre. Cuando la revuelta de Yu Di triunfó, su derrocado sobrino desapareció. Nadie sabe con certeza si el joven murió en un incendio o si logró escapar. El misterio de su destino atormentará a su tío, el nuevo emperador, por el resto de sus días. Como estrategia para mantenerse en el poder, Yu Di ordenó el asesinato de aquellos que apoyaron a su sobrino y pidió eliminar el nombre del joven de todo registro histórico. Para marcar el inicio de una nueva era, Yu Di tomó una decisión estratégica. Cambió la capital Nanjing a Pekín, al norte del país. Allí construyó un nuevo palacio, una fortaleza que sería conocida como la Ciudad Prohibida, un hogar sagrado para proteger al nuevo emperador y su sucesor de cualquier conspiración. El palacio se construyó en una serie de espacios consecutivos, cada uno diseñado para inspirar respeto por el emperador y las instituciones del Estado. El monarca era reverenciado como un dios, nombrado el Hijo del Cielo. Una serie de imágenes, como el dragón, fueron usadas con frecuencia para simbolizar su poder e influencia. Estaba claro que el emperador era la conexión entre el mundo celestial y el terrenal. La dinastía Ming se refería al imperio como el trono del dragón, e incluso adoptó al dragón como bandera nacional. La arquitectura del complejo siguió la tradición china del antiguo Feng Shui. El tamaño y la disposición de los edificios se concibieron con la idea de exhibir los símbolos del poder imperial, mientras reforzaban la insignificancia del individuo. Había dos lugares que se distinguían mucho. El primero, el patio exterior, tenía espacio suficiente para alojar a decenas de miles de súbditos. Era un lugar para ceremonias, donde se celebraban rituales y los chinos pagaban tributo a su monarca. Pero el ciudadano común tenía prohibido el acceso al otro lugar, el área conocida como el patio interior o residencia imperial, el lugar donde se decidía el futuro del país. Detrás de las puertas del patio interior, una serie compleja de rituales marcaban la vida diaria del emperador, su esposa, hijos, concubina, eunucos, sirvientes y burócratas. Era una compleja red de personas, todos obsesionados por ganar la confianza del monarca y ejercer sus influencias en sus decisiones. Pero ¿cómo lograron construir una fortaleza como esta? Como la Ciudad Prohibida fue construida entre 1406 y 1420, los investigadores asumen que los chinos usaban la rueda para transportar las piedras que componen el complejo, el cual una vez fue hogar de las dinastías Ming y Qin. Consta de 980 edificios en más de 70.000 metros cuadrados. Se estableció que la mayoría de las piedras
venían de una cantera a 70 kilómetros de distancia, y como los chinos usaban las ruedas cerca en esa época, se asumió que empleaban algún tipo de vehículo con ruedas. Sin embargo, en 2013, Jiang Li, ingeniero de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Pekín, tradujo un documento de 500 años que explicaba que el método de transportación no era lo que los científicos pensaban. La inmensa cantidad de piedras, que pesaba más de 300 toneladas, eran deslizadas por caminos de hielo mojado sobre trineos diseñados especialmente para ese propósito. El documento también reveló que le tomaba más de 28 días a los trabajadores mover cada pieza, al tiempo que debían cavar pozos cada 500 metros para que el agua llegara al hielo y así facilitar el deslizamiento. Los investigadores han calculado que el proceso de transportación requirió de la ayuda de 46 hombres para mover una piedra de más de 100 toneladas y que debían moverla a una velocidad de 8 centímetros por segundo para evitar que el agua se congelara sobre el hielo. Por más de 2000 años, los líderes imperiales gobernaron China con la fuerza de un dragón. Obsesionados por el poder, construyeron una estructura impresionante, diseñada para protegerlos aquí y en el más allá. A pesar de no poder evitar el fin de las dinastías imperiales, su legado perdura, a la espera de ser expuesto por completo a la luz pública. ¿Qué más encontraremos? Nos volveremos a encontrar en otra aventura para descubrir algunos de los enigmas históricos más fascinantes y nuevos misterios de la Tierra.